todos, grumetes, soy Pilar Martínez Maño Gil y para este nuevo capítulo de la X marca el lugar tengo conmigo a Nacho Ares, egiptólogo, escritor, comunicador y comisario de la exposición internacional Tutankamón, la exposición inversiva. Muy buenas, Nacho. Lo primero de todo, agradecerte tu presencia aquí en el podcast y hacerme un hueco en tu apretadísima agenda. Y lo segundo, preguntarte, bueno, que ¿cómo estás? Pues muchas gracias por la invitación, Pilar. Para mí es un verdadero placer estar aquí para hablar de Egipto, que sabes que es lo que más me gusta y dispuesto a dejarme sorprender por tu trabajo espectacular y maravilloso. Muchas gracias. Vamos a ver si lo conseguimos. Bueno, en el podcast hemos tenido otros episodios de historia. El primero fue con Laia San José sobre vikingos y luego también hablamos con Pero Huertas sobre romanos. Entonces, bueno, pues vamos aquí con los egipcios y a ver si conseguimos derribar varios mitos, como hemos hecho en los otros. Así que la primera pregunta y obligatoria es, ¿quiénes fueron realmente los egipcios? Porque bueno, todo el mundo se imagina a los egipcios como pues esta gente que vivió hace mucho tiempo al lado de las orillas del Nilo, con las pirámides, con sus jeroglíficos muy exóticos, pero ¿quiénes fueron realmente, más allá de lo que vemos pues en los productos audiovisuales? Pues mira, los egipcios tal y como los conocemos ahora son parte de una población norafricana que empezó a habitar el Valle del Nilo pues hacia el 6000, 7000 antes de Cristo, justo cuando algunas partes del norte del continente africano comenzaron a desertizarse, ¿no? Entonces ellos emigraron hacia zonas lacustres, hacia zonas donde había agua, y el Valle del Nilo pues, es una de las fuentes de agua más ricas de la antigüedad. Hay que pensar que todas las culturas del mundo antiguo surgen alrededor de grandes ríos. Egipto está en el Valle del Ujú. Nilo, con el Nilo. En Mesopotamia tenemos el Tigris y el Éufrates, que fueron la cuna de sumerios, de babilonios, de asirios, persas. Y en la península, bueno, lo que es la India, ¿no? Pues ahí está el Indo, el río Amarillo, en China, es decir, todas las grandes culturas del mundo antiguo siempre han crecido alrededor de grandes ríos. Y en el caso de Egipto, pues no podía ser una excepción, ¿no? Lo que pasa que sí que es cierto que mantuvo, ¿no? Durante esos 3000 años de historia, más o menos desde el 3100, 3200 antes de nuestra era, cuando se unifica desde el punto de vista del gobierno, de la política, los diferentes estados pequeñitos, ¿no? Que formaban lo que entonces era Egipto, se unificó en uno solo y va a aguantar prácticamente 3000 años hasta el cambio de era, cuando llega el mundo romano, el mundo griego, y bueno, pues a partir de ahí empieza a deshacerse un poco, ¿no? Y a disolverse. Pero los egipcios, tal y como los entendemos, que hay mucha polémica también, ¿no? Es que los egipcios eran negros. No, los egipcios no eran negros. Los egipcios eran blancos, ¿no? En África, en el norte de África, las poblaciones que hay no son negras, son blancas, y a partir del siglo VII, con la expansión del Islam, muchos de ellos tienen contacto con el mundo árabe, y se ha mantenido, ¿no? Un poco ese color más oscuro de la piel, con algunos rasgos característicos, ¿no? Del mundo árabe, pero los egipcios, tal y como los vemos en las pinturas, eran blancos, ¿eh? Y estos eran un poco, bueno, pues los protagonistas de esta historia. Ujú. Supongo que esto lo dices un poco por precisamente hace, bueno, no sé si fue el año pasado o el otro, que Netflix hizo una serie de Cleopatra, ¿no? Y era negra y se lió muchísimo. Imagino que lo has dicho un poco por eso, ¿no? También. Sí, o sea, el problema que hay alrededor de este tipo de comentarios, que siempre parece que hay que ir con pies de plomo, ¿no? Bueno, pues las cosas son las que son. Totalmente. Las cosas son las que son, y no por decir que Cleopatra era negra, pues vamos a ser más bonitos o menos bonitos. No, es que es absurdo, ¿no? Es absurdo. O sea, todas las fuentes nos están hablando de una mujer griega, que nada tiene que ver, de una mujer macedonia que nada tiene que ver, era europea, la familia, todo, ¿no? Que nada tiene que ver con el mundo centroafricano.
La serie que comentas de Cleopatra de Netflix ha sido el mayor fracaso de la historia de Netflix. Es la serie de televisión menos descargada y menos vista de su historia. ¿Por qué? Pues porque están Sí, vendiendo, sí, así es. Están vendiendo una historia que no es qué real. fuerte, no lo sabía. Es una historia que no es real. O sea, ¿por qué la pones Mm, negra y no la pones china? Pon la amarilla. O sea, hay mucha estupidez en ese sentido, ¿no? O sea, un actor negro puede interpretar a un blanco y no pasa nada, pero un actor blanco no puede interpretar a un negro, porque entonces eres racista, pero en el sentido contrario no, ¿no? Y todo esto surge de un problema que es muy dramático, ¿no? De que ya viene pues desde la época de la esclavitud, ¿no? En Estados Unidos, en donde lamentablemente la mayor parte de grupos de Centroáfrica que llegaban a Estados Unidos se perdía al poco tiempo la identidad que tenían, y muchos de ellos no saben hoy, saben que vienen de África porque son negros, pero no saben de dónde vienen. No saben si son de Senegal, no saben si son de claro. Camerún, no saben si son de Sierra Morena, no saben de absolutamente nada. Es un problema muy grande, ¿no? El autor de un libro maravilloso de Raíces, ¿no? La historia de Kunta Kinte. En los años 70 hubo en España una serie muy impactante, ¿no? Sobre este tatarabuelo suyo o bisabuelo suyo que llegó desde de África. Pues claro, el pobre hombre no sabía de dónde venía. No sabía de dónde venía. Y el problema de identidad que tienen ellos lo intentan, bueno, pues eh, hacerse un poco de víctimas, ¿no? En este sentido, y porque las cosas han cambiado, es cierto, ¿no? Que nos queda todavía algunos escalones, ¿no? Para Un dejar largo camino. la tontería, ¿no? De mirar a los negros y a los blancos y a los amarillos y a los azules como grupos distintos, ¿no? Somos todos seres humanos, somos todos iguales, tenemos los mismos derechos, hombres y mujeres, y esto es lo que hay que tener siempre presente, ¿no? Pero lo que hayan hecho en el siglo XIX o en el siglo XVIII, desde luego que yo no tengo la culpa. Yo no soy racista, ¿no? Yo tengo un montón de amigos Totalmente. que son negros, que son tostaditos, que son de todo, y lo he comentado muchas veces, ¿no? En mi sangre, yo como español, y tú como allí en Murcia, más todavía, yo tengo sangre mora, tengo sangre judía, tengo sangre Totalmente. romana, tengo sangre ibera, y todo eso enriquece nuestra propia cultura, ¿no? Pero ese populismo, esa gratuidad de intentar reconstruir la historia diciendo que Tutankamón era negro también, digo, pero es que no sé de dónde sale eso, si los estudios de las momias ya te están diciendo que son blancos. O sea, incluso los genetistas negros te dicen que son blancos. Sí. O sea, ¿por qué vamos a cambiar esa idea, ¿no? Hay mucha estupidez en ese sentido, por eso digo que ese populismo que intenta rehacer y reconstruir la historia, pues no tiene para mí ningún sentido, vamos. Sí, además puede ser muy peligroso. Durante mucho tiempo, la sociedad en general, por ejemplo, ha creído que los vikingos llevaban casco con cuernos, ¿no? Que Nerón quemó Roma y que las pirámides de Egipto fueron construidas por esclavos. Pero ¿quiénes construyeron realmente las pirámides? ¿Eran de verdad auténticos laberintos repletos de trampas para espantar a los profanadores o eso también forma parte de los falsos mitos? Vamos a Hombre, empezar a desmontar algún mito. bueno, pues fíjate, es cierto, las pirámides no fueron construidas por esclavos, ¿no? Eso es también una tradición que viene ya desde de esos intentos, ¿no? De buscar en el siglo XIX por medio de la arqueología bíblica, que hoy nadie utiliza este término, ¿no? Porque no se puede reconstruir la historia de un libro revelado, de un libro sagrado con elementos históricos. Es cierto que existía Egipto, existía Babilonia, existían los elementos, ¿no? históricos que se mencionan en la Biblia, pero eso no significa que las leyendas y los mitos que se proyectan en esos escenarios fueran reales, ¿no? Y se Mm, buscaba pues eso, pues construir la historia, ¿no? del pueblo judío, sobre todo, a partir de dar cierta credibilidad a lo que aparece en el Éxodo, en el Antiguo Testamento, ¿no? Y claro, en el momento en que te adentras a leer fuentes contemporáneas, descubres que no hay nada parecido más allá de lo que aparece en el Antiguo Testamento. Y la pregunta que te tienes que hacer es, ¿eso es así?
porque otras fuentes han desaparecido, o realmente lo que aparece en el Antiguo Testamento es una construcción de mitos para crear una identidad de una cultura, de un pueblo, como el pueblo judío, y que es lo que yo creo que es así. O sea, se tomaron de aquí y de allá, Moisés nace y es tomado de las aguas, pues igual que el rey Sargón, de Akkad. Hay otros reyes de la antigüedad que son tomados de un cesto del río Nilo, separa las aguas del Mar Rojo para hacer pasar a su pueblo, al igual que aparece en el papiro Westcar de Egipto, un texto del 2000 a.C., que sale un mago separando a las aguas de un estanque. Hay muchos aspectos que podemos ver en ese mito de la huida de Egipto del pueblo judío que tienen sus paralelos en la literatura faraónica, pero eso no significa que sean reales, es que se han copiado claramente, como decía antes, para construir esa identidad, esa historia propia de un país. Lógicamente en Egipto había judíos, porque es una religión que comienza pues en el primer milenio, grosso modo, antes de nuestra era, pero eso no significa que el éxodo, con la salida de 1 millón de personas, sea real, que ellos participaran en la construcción de las pirámides, que ellos participaran en la construcción de la nueva capital de Ramsés II, Pi-Ramsés, etcétera, 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 ¿no? Siempre se intenta moldar algunos hechos históricos al Antiguo Testamento, pero eso es muy peligroso, ¿no? Porque al final puedes dar credibilidad a una serie de historias que no tienen ningún fundamento ni de textos, ni por arqueología, ni por absolutamente nada, ¿no? Por eso hay muchos mitos, ¿no? La construcción de las pirámides por medio de esclavos pues no tiene ningún recorrido. Sí que es cierto que el interior de los monumentos tiene algunos pasadizos, algunas habitaciones, no voy a decir que ocultas, ¿no? Pero el diseño de algunas de ellas sí que estaban hechas así para evitar los saqueos en la época. Pero lo que vemos, por ejemplo, en Tierra de Faraones, con el cierre de esos bloques de piedra que van dejando, ¿no? Acotando el paso, el camino hacia la cámara funeraria, es todo un mito. Si es cierto, por ejemplo, en Tierra de Faraones, cuando se rompen las tinajas se empieza a caer arena para llenar las habitaciones. Eso sí que es un sistema de seguridad que ha aparecido en varias tumbas en Egipto. Pero bueno, se mezcla un poco mitos con realidad y al final pues queda un poco lo que hoy vemos en la cultura popular, ¿no? Que gran parte de esas ideas son mitos. Claro, es que al final yo creo que todo el mundo cuando piensa en pirámide piensa, pues lo típico, no, piso en una losa y salen flechas de las paredes o las paredes se cierran sobre sí mismas para aplastarte o aparece una bola gigante y te persigue. Que bueno, en parte al final es culpa totalmente, ¿no? De las películas y Hollywood principalmente. Pero por ejemplo, las tinajas de arena sí que era verdad, qué curioso, qué chulo. Bueno, claro, es que ¿qué tenían? Pues tenían mucha arena. Claro, eso aparece, ese sistema de seguridad aparece en varias tumbas de Saqqara, de la necrópolis de Saqqara, y claro, han llegado intactas, porque en el momento que tú intentas retirar arena sigue cayendo por otro punto, ¿no? Y se utilizaba pues en el primer milenio, sí, en época tardía, antes de Cristo, y esas tumbas han llegado hasta nosotros, e imagino que de ahí los asesores o quien fuera que estaba en la coordinación de esa película Tierra de Faraones, creo que es del año 54 o 55, pues lo tomaron como una referencia para esta película, y ha quedado pues casi en el acervo cultural, ¿no?, de la gente, porque es una película que pasan cada poco por televisión, y a mí me lo preguntan muchas veces en conferencias, ¿no?, en el turno de preguntas, y esto porque es bastante curioso. Es súper curioso. Pero entonces había más profanadores de tumbas de lo que... ¿Había tantos como parece o no? Quiero decir, porque muchas de las tumbas no. Bueno, no sé si se han encontrado totalmente intactas, pero quiero decir que, no sé, los arqueólogos han encontrado muchas cosas dentro de las tumbas. Entonces no sé si había tantos profanadores como parece o no, no sé. Hombre, hay que pensar que la mayor parte del contenido de las tumbas ha sido saqueado no solamente en la antigüedad, en la propia época de los faraones, sino tiempo después, en la Edad Media Claro. y en el presente también, ¿no? Por desgracia hay
bandas de asaltantes de monumentos arqueológicos que descubren tumbas en lugares que son inaccesibles o que no son desconocidos para la arqueología y se dedican a sacar al mercado negro ese tipo de piezas, ¿no? Pero sí, los saqueadores de tumbas los conocemos desde la época de los faraones, incluso conservamos algunos papiros donde se nos habla de los juicios a estos ladrones, con las penas era la muerte, todo tipo de torturas y la exposición pública del cuerpo, ¿no? Para escarnio de la propia persona o de la familia, y sobre todo un castigo muy duro, ¿no? Que era la segunda muerte, ¿no? O sea, no, ¿Eso esta qué es? gente, esta gente no tenía ningún tipo de derecho a ser enterrado de forma convencional, es decir, con documentos, con textos, con papiros que le ayudaran, ¿no? A realizar ese viaje hacia el más allá. El cuerpo no era momificado, para realizar ese viaje durante millones de años, como decían los antiguos egipcios, por toda la eternidad. Y claro, la segunda muerte era no solamente que tú morías físicamente, sino que no podías renacer en el más allá, porque tu cuerpo era tirado a los cocodrilos o tirado al mar o al río, se quemaba, se destruía y Madre mía. no podías realizar ese viaje, como digo, hacia el más allá. Y este era un poco el castigo que tenían los saqueadores de tumbas. Ahí está el papiro Abbott, el papiro Carlsberg también nos habla mucho, ¿no? de estos robos de tumbas, y la descripción que dan los propios ladrones es bastante curiosa, ¿no? Como describen que entraron, llevaron todos los objetos metálicos que había, que era lo que realmente valía, y al final, para evitar la acción de los espíritus que había cuidando la tumba, quemaban la sepultura. Por eso muchas cámaras funerarias hoy las vemos llenas de hollín, porque la tumba fue quemada ¿No? en la antigüedad por los ladrones para evitar que los espíritus que vivían allí les dañaran al salir. Y bueno, es una historia bastante apasionante, ¿no? Desde el punto de vista antropológico también, no solamente con ese refuerzo, ¿no? Desde el punto de vista físico, los objetos que aparecen en las tumbas, sino también la lectura que haces de esos documentos te ayuda a pensar un poco cómo era la mentalidad de estas personas. Buah, la verdad es que increíble. Claro, al final, para no, para una sociedad que creía, bueno, en la vida, en el más allá, claro, que te privaran de ella tirando tu cuerpo a los cocodrilos, mm, es un castigo serio. Pero bueno, igualmente seguía habiendo profanadores de tumbas. Entonces, bueno, a algunos supongo que sí que les supondría bastante respeto no hacerlo, pero otros dirían, bueno, pues mientras no me pillen, pues ya veremos lo que pasa, ¿no? Nada, eso ha Un poco. pasado con todas las religiones a lo largo de la historia. Siempre, bueno, pues quieres dar una cara, ¿no? A la sociedad, a tu entorno, de ser una persona religiosa, de ser una persona tal, de llevar a cabo una serie de normas éticas, morales, que se ajustan un poco a tu pensamiento religioso, y hay otros que pasan un poco de ello, ¿no? Y hacen todo lo contrario, ¿no? Yo siempre he dicho que muchas religiones, o muchas personas, mejor dicho, utilizan la religión para, para justificar su maldad, ¿no? O sea, bueno, no, es que Dios Totalmente. pide que es total, no, te lo pedirá a ti, porque aquí no pone nada de eso, ¿sabes? O sea, vamos a encontrar interpretaciones de desde todos los puntos de vista. Claro, al final el texto es el que es, ya la interpretación que le dé cada uno, eso ya es más personal, ¿no? Y al final, pues si eres, bueno, vamos a decir, si eres mala persona, pues al final te lo va a llevar a tu terreno para poder decir, mira, pues hago esto en nombre de Dios, del Dios que sea, y pues ya. Pero claro, no deja de ser una interpretación. Bueno, aparte de todo esto que hemos hablado, ¿no? De las pirámides que realmente pues no tenían tantas trampas como se plantea, ¿qué otros falsos mitos rondan a los egipcios? Pues mira, hay muchos, ¿no? Por ejemplo, mira, el otro día en mi canal de YouTube hablaba un poco precisamente de... Era una lista, 5 bulos, 5 mentiras, ¿no? Que están muy asentadas, ¿no? En la historia de Egipto,
eh, mira, la muerte de Tutankamón, ¿no? Hay una veintena casi de enfermedades que se le han achacado al pobre Tutankamón. Mucha gente Madre sigue, mía. sigue pensando que era un faraón enfermizo, que era cojo, que tenía una serie de problemas físicos, etcétera, y hoy sabemos que era un chaval completamente normal, no tenía ningún tipo de defecto físico, no era cojo, murió con 18 19 años, no sabemos por qué, seguramente por una infección en la rodilla izquierda, pero más allá de eso no sabemos nada. Entonces, todo lo que se dice de que se cayó de un carro, le pisó un carro, le aplastó un hipopótamo, se cayó por unas escaleras, le dieron un golpe en la parte trasera del cráneo, porque claro, había que quitárselo de encima porque era un personaje incómodo para otros miembros de la corte que querían ascender al trono. Bla 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 bla. Todo eso es absolutamente falso. No tenemos ningún tipo de sustento en el que hacer descansar esas en el que poder con lo que poder demostrar esas ideas, ¿no? Y es uno de los grandes mitos que hay alrededor de Egipto. Mucha gente, y es que además es muy lastimoso, ¿no? En el sentido de que la gente se lo cree. La gente se lo cree y muchas veces me preguntan, pero Total. Tutankamón murió porque se cayó de un carro, ¿no? Digo, ¿cómo que pero eso de dónde sale? ¿Sabes? Hay otro mito, que este es enorme, es el del niño aguador, que descubrió el primer peldaño de la tumba de Tutankamón. Esto la gente lo sigue tomando como algo real y tiene un recorrido bastante interesante, sobre todo porque incluso documentales de televisión o películas con el nombre de Discovery, de National Geographic, de muchas instituciones importantes, lo dan como bueno y no tiene ningún Y sustento no en lo es. nada. Nada, o sea, el niño aguador es una historia que se inventó Howard Carter en unas conferencias en Estados Unidos, pues para darle un halo de romanticismo al descubrimiento, que es algo que se ha dado tiempo después con otros grandes hallazgos, ¿no? El, el Valle de las Momias de Oro en el oasis de Bajarilla, en el Bawiti, apareció hacia el año 2000, pues porque un hombre de allí iba con el burro y el burro hundió las patas en el suelo y apareció una cámara. Las tumbas de Vaya, qué casualidad. sí, las tumbas de los constructores de las pirámides aparecieron porque una turista americana iba con un caballo y el caballo hundió las patas en en el suelo y apareció una habitación, ¿no? Una de las tumbas. Estos relatos, a ver, pueden ser reales, ¿no? Pueden ser verdad, pero desde luego que le dan ese halo de romanticismo, ¿no? Que quiso dar Carter precisamente con el descubrimiento del primer peldaño, utilizando a un niño como descubridor, un niño aguador que decía que llevaba agua a los obreros. Pero tú en el momento en que ves las fotografías de la excavación, dices, claro, te das cuenta de que es imposible. Es imposible. La excavación donde apareció el peldaño es un pozo que hacía un niño ahí Sí, abajo. O sea, si solamente cabía una o dos personas. ¿Y cómo va a ir el niño con la tinaja de agua allí abajo? Pero no solamente eso, sino que no hay ni un solo comentario de la época, ni en las cartas, ni en la correspondencia entre los ingleses o entre los egipcios, que se hable de esta historia. Es más, sí, que haga el, mención al niño, ¿no? claro, eh, hay un niño que la fotografía es muy conocida, que posa con uno de los pectorales de Tutankamón, era el hijo de uno de los obreros, ¿no? Precisamente de quien encontró realmente ese escalón, Ahmed Kerigar. Pues este hijo, claro, posa ahí con 8 o 10 años, siempre se le consideró el último testigo vivo, ¿no? Del descubrimiento de la tumba, pero cuando él muere en el año 92, creo que es, los hijos de Hussein Abdel Rasul, que era el nombre de este señor, empiezan a decir que su padre era el niño aguador que descubrió el peldaño. Y empieza otra vez a tomarse la historia como auténtica.
y tú echas un vistazo. Hussein Abdel Rasul tenía un restaurante que sigue todavía al lado del Rameseum, una cafetería, donde hay decenas de entrevistas, de fotografías de él en vida, ¿no? Siendo, pues hablando, ¿no? De cómo fue el descubrimiento y tal, y en ninguna de ellas dice que él descubriera nada. Es que es muy fuerte. Fíjate tú. Y Sí, los hijos se inventan la historia. Y no, fue mi padre quien descubrió el peldaño, como dice Carter, ¿no? Es una leyenda urbana. Pero dando vueltas la historia, y es uno de esos mitos que costará quitarse de encima. Uh-huh. yo no sé si puede ser, o sea, ya no solo por el hecho de que hay gente, bueno, que no se informa, ¿no? Además, hoy día con Internet precisamente la gran paradoja, ¿no? Hay mucho acceso a información, pero también hay mucha información falsa y muchas veces la gente solo se queda con eso, no investiga más en profundidad. Pero no sé si es solo eso o también el hecho de que, no sé, a lo mejor a la gente le gusta creer esas historias, aunque sean mentiras, autoconvencerse de que, bueno, pues a lo mejor son verdad porque, como tú dices, le dotan a la historia de un mayor romanticismo, o no sé, o humanidad, o no sé, un carácter así como, pues eso, más, porque sí, vale, al final estaba obviamente Howard Carter, pero bueno, pensar que un niño fue el que le descubre es como, oh, qué cookie, ¿no? No sé si puede Sí, ser también una mezcla de eso, también de ambas cosas, ¿no? sí, yo creo que sí, le da un halo de romanticismo, ¿no? Al descubrimiento. Pero claro, ahí entras en un elemento peligroso porque, vale, bueno, puedes tomar esta historia como algo legendario, algo tal, pero luego cuando utilizas esta historia, como se ha hecho en ocasiones en Egipto, para ir contra los ingleses, ¿eh? Por Ah, una claro. historia colonialista, racista, etcétera, pues ahí ya es más peligroso, ¿no? Porque intentas justificar o intentas decir que Howard Carter no hizo absolutamente nada y que si no llega a ser por los egipcios él no hubiera descubierto nada, pues es un poco ya peligroso. Pero, pero vamos, tampoco esta idea está muy generalizada, aunque yo sí que la he escuchado en alguna ocasión, ¿no? Y diciendo también que Carter había robado cosas, que Carter se había llevado tesoros de la tumba, que el propio Howard Carter lo comenta en su época, que decían, ¿no?, que del Valle de los Reyes habían salido varias avionetas con un montón de tesoros de la tumba hacia Inglaterra, ¿no? Pero entra también dentro del mundo de la superstición, de la ignorancia y de la falta de información que hay en Egipto con este tipo de historias que, por suerte, está cambiando, ¿no? En los últimos años la preparación de la gente, la cultura es mucho mayor, ¿no? Siguen, bueno, pues en su burbuja también de superstición y de tradiciones que se salen un poco de la lógica y del raciocinio normal, pero sí que es cierto que están dando pasos muy grandes, ¿no? Para cambiar de esa forma de pensar tan absurda. Claro, porque, bueno, tú viajas muchísimo a Egipto, bueno, trabajo por placer. Claro, yo también te quería preguntar eso, ¿no? Porque justo lo que acabas de decir, al final, hay también como mucho odio, ¿no? Por ese pasado imperialista, colonial de, bueno, llegaban los europeos y se llevaban nuestros tesoros y están, bueno, algunos siguen en los museos y otros se han devuelto. Y te quería preguntar precisamente cómo era un poco lo que acabas de decir, ¿no? Dices que hay un cambio, entiendo que, no sé si de la sociedad en general o de pues, los propios científicos de allí, de no sé cómo nos ve o si realmente hay, o sea, entiendo que hay muchas cosas de Egipto, fuera de Egipto, pero no sé si hay tantas como puede ser de otras culturas, ¿no? Porque también está el Museo del Cairo, que además creo que lo arreglaron hace poco y todo eso, ¿no? Sí, a ver, los grandes arqueólogos egipcios reconocen que lo que hay fuera de Egipto no va a volver nunca. Eso lo reconocen. Claro. Luego ellos, bueno, pues si tienen que dar alguna conferencia o algo, a veces leemos grandes titulares, ¿no? Están reclamando la piedra de Rosetta, el busto de Nefertiti y cosas así, pues bueno, pues lo pueden decir, ¿no? Es un acto bastante populista, ¿no? Pero tiene poco recorrido porque esas piezas, les guste o no a los egipcios, han salido de forma legal
del país. Hoy no se haría. Claro. Hoy no se haría, ¿no? El caso de la piedra de Rosetta, por ejemplo, es botín de guerra. Te guste o no, es botín de guerra. Es un botín de guerra y, bueno, el busto de Nefertiti salió porque el Servicio de Antigüedades egipcio dio lo que hay a que saliera. Es cierto, aquí es cierto, hay que decirlo también, que la descripción que se hizo, los egipcios ni se molestaron en verla, la descripción que se hizo Bueno, de la estatua no era quizás lo más fidedigna posible, ¿no? Ahí los alemanes es mm, cierto bueno, pues, pero también los egipcios pecaron de ingenuos, sabía que tenían que haber hecho su trabajo, ¿no? Pero hay muchísimas piezas que salieron en el siglo XIX y en el siglo XX de forma legal. Hay que pensar que la primera ley de sí que no se patrimonio, robaron ni nada. claro, no, se vendieron legalmente. Hasta el año 1983, es decir, hace apenas 40 años, no hay una ley de patrimonio en Egipto que impida la salida de objetos. Año Fíjate. 1983. En el Museo del Cairo, hasta la década de 1970, había una tienda de antigüedades donde tú te podías llevar lo que quisieras. En serio, pero Sí. de verdad, Entonces, claro, fuerte. todo esto es muy populista, ¿sabes? No, es que nos han robado, no, perdona, habéis vendido. Y ahí están las facturas, y ahí están los papeles, y ahí está, o son regalos diplomáticos, ¿eh? El obelisco que hay en la Plaza de la Concordia en París es un regalo de Mohamed Ali al rey de Francia, que no le regaló Claro, uno, le ¿verdad? regaló los dos que había en el templo de Luxor. Lo que pasa es que solamente se llevaron uno. Y Giscard d'Estaing, creo que fue en la década de los 70, 1970-80, devolvió de forma simbólica, el segundo. Dijo, bueno, pues nada, quedaos con él ya ahí en Luxor y ya está. Que ya Pero, tenemos dos, te claro, devolvemos uno. pero claro, son regalos. Mohamed Ali a Federico Guillermo de Prusia le regaló 14.000 piezas que son la base del museo del Neues Museum de Berlín. O sea, Mm. entonces, este tipo de argumentos son muy difíciles de demostrar y no tienen prácticamente ningún recorrido. Ahí hay dos piezas que han marcado un poco la polémica en este sentido en los últimos años, ¿no? La primera de ellas es una cabeza de Tutankamón que apareció en el templo de Karnak y lleva dando vueltas en colecciones y conocido por los egipcios desde hace décadas, ¿no? Y salió hace como unos 10 años en una subasta en Sotheby's o en Christie's, no recuerdo. Es una cabeza, como digo, de una estatua de Tutankamón y los egipcios como que se pusieron muy nerviosos, ¿no? Reclamando la posesión, ¿no? de la Mm. pieza, ¿eh? Y reclamaron que nadie tenía el permiso para poder venderla ni nada y tal. Y luego se demostró que ellos la habían sacado de forma legal, ¿sabes? O sea, y luego hay otra pieza Madre mía. que es un cartonaje, es decir, el recubrimiento hecho con esta pasta que mezcla telas con paja, con agua, con yeso y que cubre los ataúdes o que cubre la momia. Y es un cartonaje de una mujer, de una tumba de Saqqara, que se compró en Suiza, lo compró el Museo de San Luis en Estados Unidos, en Suiza, y para curarse en salud el Museo de San Luis pidió al Servicio de Antigüedades egipcio que le hiciera unos certificados de que esa pieza había salido legalmente de Egipto, que no pertenecía a un robo ni a un expolio ni nada, y los egipcios chequearon sus archivos y se dieron cuenta de no, que está todo correcto, la podéis comprar, ¿vale? La compraron y resulta que tiempo después hay alguien que se da cuenta de que esa pieza fue robada en los años 60 de los almacenes del Museo del Cairo. ¿Quién lo robó? Buah. Pues un egipcio, seguramente, porque ahí quien está en los almacenes del Museo del Cairo son egipcios y se sacó de forma ilegal y se vendió y estuvo dando vueltas. Entonces, claro, ahora los egipcios reclaman esa pieza. Pero claro, los americanos dicen, donde Santa Rita Rita lo que se da no se quita. O sea, os hemos estado pidiendo con buena fe que nos dijerais
antes de hacer el dispendio, el gasto del dinero, que todo esto era legal. Nos habéis dicho que sí, ahora decís que no. ¿Y quién va a pagar esto? Además, claro, los egipcios dicen que se devuelva gratis, que no... Claro, Entonces es muy delicado, ¿no? Es muy delicado todo esto porque en el fondo los egipcios tienen razón, pero los americanos también tienen razón. Y la pieza sigue en Estados Unidos, en el Museo de San Luis. No ha vuelto ni volverá. ni volverá. Ni volverá. Pero entonces, por lo que cuentas, parece que hay, no lo sé, tampoco quiero decirlo, pero no quiero decir que haya como, bueno, ahora no, pero por lo que hice ha habido como cierta, no sé si llamarlo dejadez o un mayor interés quizás en el aspecto económico, porque entiendo que al final si vendían las piezas es porque les daba dinero. Pero claro, ahora entiendo que hay como una especie de cambio, ¿no? De quizás de perspectiva, de otra forma de valorar el patrimonio y claro, y Egipto quiere recuperar esas piezas. Pero claro, si antes lo vendiste, ahora no sé, es un problema que por lo que dices tampoco tiene solución. Si lo compraron legalmente, pero Claro, no fíjate, sé, me suena súper curioso. hay un ejemplo muy claro, pues con todo el patrimonio español de patios románicos, fachadas de iglesias, rejerías, que se pueden ver en Nueva York en los cloisters o en el Metropolitan. España no tiene ningún derecho a reclamar eso. Lo vendimos legalmente y lo compraron legalmente. ¿Eh? Pues esto es una cuestión parecida. Es cierto que los americanos vinieron aquí y pusieron el dinero sobre la mesa, como era la década de los años 20, 30, 40, pues claro, había necesidades, había problemas, pues lo mismo los ingleses cuando fueron a Egipto, ¿no? Que pusieron el dinero sobre la mesa y compraron un montón de cosas. Pero claro, es que ellos también lo vendieron. Lo vendieron, Claro, si aceptas el dinero, claro, o sea, es que es muy complicado, ¿no? Y luego también hables con cualquier arqueólogo, ya sea fuera no egipcio o egipcio, te dicen lo mismo, que esas piezas son irrecuperables, que son parte de la historia, ¿eh? Que son los mejores embajadores que puede tener Egipto fuera de su país, que es lo que hace que millones de personas viajen a Egipto todos los años para ver su patrimonio, su historia. Y hasta ahí la cuestión. Hasta ahí la cuestión. Había ahora, lo vi el otro día en las noticias, que el gobierno inglés ahora estaba llegando a un acuerdo, a lo mejor, con el gobierno griego para la devolución sí. de los mármoles del Partenón. Pero claro, los mármoles del Partenón fueron vendidos y fueron comprados por los ingleses y ahí está la documentación, ahí están todos los papeles, las facturas que en el British tú lo puedes ver, la documentación ahí en las vitrinas, ¿no? Es muy delicado, porque si dices no, es que esto ahora no se puede hacer, ya lo sé que ahora no se puede hacer, pero entonces se hacía. Si empiezas a devolver todo, ¿m? Aparte de que Se es quedan los museos absurdo, vacíos. se quedan los museos vacíos y se va a estropear todo. Ya te digo yo que tú devuelves ahora todo el patrimonio a Egipto, que no pueden ni mantener el que tienen ahora, pues se pierde todo. Ya te digo que se va a perder absolutamente todo. La verdad es que es un tema para reflexionar. Mm. Preparando esta entrevista me ha surgido la misma duda que cuando hablé con Pedro Huerta y, bueno, con Laia no tanto porque al final hay mucho que no se sabe, pero con Pedro sobre la antigua Roma sí se sabe mucho, ¿no? Como de lo egipcio. Y no sé, a mí la pregunta que me surge es si queda algo realmente novedoso por descubrir después de tanto tiempo investigándolo. O sea, entiendo que hay muchas cosas todavía por descubrir, pero no sé si puede quedar algo que sea realmente fascinante. Pues sí, fíjate, mira, las últimas tecnologías son las que van avanzando en ese sentido. Y son los que estos nuevos aparatos, estas nuevas técnicas, son las que, bueno, pues van dando nuevas propuestas, ¿no? La Gran Pirámide, hasta hace 15 20 años se creía que tenía un número determinado de habitaciones, y hoy sabemos que tiene muchísimas más, lo que ya está haciendo cambiar totalmente el sentido de este monumento, la estructura interna, etcétera, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista de los grandes hallazgos, pues, ostras, quedan por encontrar la tumba de Nefertiti, aunque esté saqueada, ¿eh? La tumba de Imhotep, la tumba de Alejandro Magno.
de la dinastía de los Ptolomeos, una de las más importantes, de las más largas de la historia de Egipto, que son casi 300 años, desde Ptolomeo I hasta Cleopatra VII, que es la última reina. No conservamos la tumba de ninguno de ellos, no sabemos dónde están. Entonces, No, claro, queda muchísimo por descubrir y aunque aparezcan hoy saqueadas, vacías, etcétera, el hecho de contar con la tumba de Cleopatra, de la tumba de alguno de los Ptolomeos, Ptolomeo I, Ptolomeo II, que son reyes muy importantes, ¿no? En la historia de Egipto, la tumba de Nefertiti, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde están las tumbas de las reinas de la 18 dinastía? ¿Dónde está la tumba de Angesenamón, la esposa de Tutankamón? ¿Dónde está la tumba de la reina Tigi, la esposa de Amenofis III? ¿Dónde está la tumba de cualquier reina de esta época, de Mutemuya, la madre de la esposa de Tutmosis IV? No lo sabemos, ¿no? Isis Nofret, la esposa de Ramsés II, la madre de Merneptah, el faraón. No sabemos dónde están las reinas de este. Hay un valle que se llama el Valle de las Reinas, pero que tiene cuatro tumbas de reinas de la 19 dinastía. El resto son ¿y tumbas dónde crees? de príncipes. Uh-huh. ¿Y dónde crees que pueden estar el resto? A ver, hay algunos valles cerca de lo que hoy es el Valle de los Reyes que están prácticamente sin explorar, ¿no? El Valle de los Reyes también tiene algunos lugares todavía por sacar adelante. O sea, no, eh, cada año, cada pocos años últimamente aparece algún pozo, alguna tumba nueva. En el propio Valle de los Reyes tenemos la tumba de Ramsés XI, sí, Ramsés XI creo que es, sí, no, Ramsés XIII, pero sabemos que nunca fue utilizada. ¿Y dónde está este faraón? Ramsés VIII, tampoco sabemos dónde estaba enterrado. Entonces, A mí me queda muchísimo. claro, que es que queda mucho, ¿no? Y luego ciudades enteras que damos por hecho que están en un lugar determinado, tenemos referencias de dónde pudieron estar, pero desde luego que no tenemos ni idea de dónde. Estaban mirando un dato que te he dicho, Ramsés XIII, no, Ramsés XIII no existió, es Ramsés XI, el último faraón. Bueno, casi. Casi, sí, por dos me he ido. No, es que se me ha encendido la bombilla, digo, no, lo estoy diciendo mal. El Ramsés XI, la tumba que tiene en el Valle de los Reyes, sabemos que nunca fue utilizada. Entonces, ¿dónde está este faraón enterrado? ¿Eh? La tiraron a los cocodrilos. No creo, puede ser, ¿no? Puede ser, pero tampoco era un faraón maldito ni nada parecido. Uh-huh. Me gustaría hablar también de las momias, porque se ha dicho mucho sobre ellas. Y bueno, entiendo que el principal objetivo de la momificación era preservar a los muertos para el viaje al más allá, ¿no? Pero bueno, hay mucha gente que no tiene, que no sabe mucho cómo iba el tema de la muerte en el Antiguo Egipto y tal, y me gustaría que nos lo contaras si es posible. Uh-huh. Sí, el concepto de los egipcios de la muerte también se ha sobrevalorado mucho, ¿no? Porque claro, nosotros la información que tenemos de la cultura faraónica viene en el 90%, 99% de las ocasiones de las tumbas. Entonces eso nos da Ujú. que pensar estaban obsesionados con la muerte. No, los antiguos egipcios amaban la vida, ¿no? Y prueba de ello es todo lo que se llevaban a la tumba para seguir utilizándolo en el más allá. Y es una idea de muerte en donde tú renaces en otro mundo y vives durante millones de años, que es el concepto que tenían ellos de eternidad. Ellos no decían eternidad, decían millones de años. Y para ese viaje tenías que prepararte de la mejor manera. No solamente ir acompañado de un ajuar, de una serie de textos que te ayudaran, ¿no?, a solventar todos los problemas, todos los obstáculos que pudieras encontrar en ese camino, porque no era un camino fácil, sino también de una momia y de alguna figura que sirviera de soporte físico para las entidades que componían el cuerpo humano. El cuerpo humano estaba formado pues por un espíritu que era el Ka, que era el doble, el Aj, otro espíritu parecido, el Ba, que era como el alma, el nombre y la sombra. Esos 5 elementos son los que forman
la identidad del ser humano. Y todos ellos tienen su importancia, ¿no? Entonces, la momia era quizás la que más importancia tenía, en el sentido de que se entendía como el soporte físico de estos espíritus para poder seguir moviéndose en el más allá. No es que la momia se fuera a Ujú. levantar de la tumba, no, o sea, no, eso nos lo tenemos que quitar de la cabeza, ¿no? Pero sobre todo el nombre también. El nombre del difunto era muy importante, y cuantas más veces se grabara, sobre los objetos o sobre las paredes, más posibilidades había de que alguien en el futuro llegara a ese lugar y leyera su nombre, y de esta forma le devolvía la vida. ¿eh? Porque las tumbas tenían varias partes. Una de ellas estaba abierta al público, a la familia, a los que pasaran por allí y dejaran ofrendas, y luego estaba el pozo y la cámara funeraria, que era lo que estaba cerrado y sellado y que no se podía acceder allí. Pero Sí. en la parte de tránsito eh, convencional, la que estaba abierta al público, pues allí podías dejar tus ofrendas y leer los textos que había sobre las paredes, y sobre todo el nombre de la persona, porque cuando tú dices el nombre de una persona, automáticamente le estás devolviendo la vida, el recuerdo, ¿no? Que es lo que ha sucedido ahora con las... nosotros seguimos utilizando esta idea, ¿no? Los antiguos egipcios, los romanos lo llamaban damnatio memoriae, el borrado de la memoria. Si tú borras la imagen de una persona y borras su nombre, ya no existe. Ahora, con la ley de Total. la memoria Mm. histórica, fíjate, Pilar, que han estado quitando nombres de calles de personas que están vinculadas a la dictadura de Franco, y, Sí. y a momentos así un poco oscuros de la historia de España, y quitando ese nombre de las calles, no solamente no estás haciendo homenaje a estas personas, lo más importante es que ya no los recuerdas, ya no lees su nombre, ya no les devuelves la vida, ¿no? Entre comillas. Entonces, esto es muy importante, ¿no? Porque de alguna manera nosotros, pues casi 3.000 años después, 2.000, 3.000, 4.000 años después, seguimos, ¿no? Utilizando esas mismas herramientas como seres humanos para intentar, Qué bueno, curioso. pues interactuar, ¿no? Con la muerte y con el pasado, en definitiva. Ujú. Entonces, entiendo por lo que has explicado, ¿no? Que cuando ellos, bueno, si conseguían bueno, resucitar, revivir, no era en ese cuerpo de momia, era en otro cuerpo, Ujú. Sí, ¿no? o Más o sea, menos. sí, a ver, Porque has dicho que la idea no es que se despertase la momia, ¿no? Sino que sirviera de soporte, que entiendo que era como al final la carcasa, ¿no? Donde estaban esos 5 espíritus hasta que llegas al otro mundo, ¿no? Creo que el viaje se hacía como en un barco o algo así. Sí, Mm. para los egipcios todo tipo de transporte estaba vinculado a una embarcación, porque ellos tenían el Nilo. Para cruzar de Claro, una orilla a tiene otra, sentido. para ir de un pueblo a otro, utilizaban siempre una barca, una embarcación, ¿no? No había puentes, ellos no construyeron nunca puentes, ¿no? Entre una orilla y otra, iban en una barquita. Entonces, ese mundo de Occidente, que es por donde se pone el sol, donde comienza el inframundo, el mundo de Osiris, es un lugar pues intangible, tú vas pero nunca los textos te lo dicen, ¿no? No conozco a nadie que haya vuelto de ese mundo, ¿no? Refiriéndose al Amduat, pero demarca un poco esa forma de pensamiento de los antiguos egipcios, en el sentido de que realmente ellos creían, ¿no? Que más allá de esas montañas que tienen en el lado occidental, por donde se pone el sol, había algo más, ¿no? Que era ese mundo de Osiris, al que de forma irremediable todos tenemos que ir al final de nuestros días. Tarde o temprano. Pues Nacho, ha sido un placer, la verdad. Bueno, tengo un montón de preguntas más, pero lo dejamos para una segunda parte. Muchísimas gracias otra vez por hacerme un hueco en tu súper apretada agenda. Y bueno, espero que nos veamos pronto y bueno, y que vaya todo súper bien con la exposición, que bueno, me has dicho que estaba en Zurich, ¿no? Ahora mismo la exposición. Y luego pasaba a Londres, así que bueno, pues muchísima suerte con todo porque, madre mía, tienes un montón de frentes abiertos, pero es maravilloso que me hayas podido hacer un hueco y escucharte un rato hablar sobre Egipto. Nada, muchísimas gracias a ti, Pilar, un verdadero placer, y ya sabes que puedes contar conmigo cuando quieras para seguir hablando
de egiptología como buen egiptoloco que me considero. Así que muchísimas gracias a ti.